Hay muchas dudas hoy día, sobre todo yo que navego mucho en las redes sociales. Eh, ¿Qué es un guión? Wow, bueno, la pregunta es buenísima, la verdad. El que quiere escribir, ¿cuáles son los pasos que tiene que tener en cuenta a la hora de hacer un guión? Porque sé que esto tiene una serie de requisitos. Es que hay muchísimas metodologías y muchísimas teorías y bueno, uno como educador siempre está constantemente investigando. ¿Existe algún tipo de guión en el cual no exista un antagonista? O sea, puede existir algún tipo de historia. Porque bueno, me baso por ejemplo, en la película de Marciano, de Mark Wahlberg. A la hora de escribir un guión, ¿eso también nace con la persona o tú lo puedes desarrollar en caso de que te guste? Mira, tumba menea. Y ya llegó geografía urbana. A los caminos sumándose a la marea. Dímelo, Junior. Y ya llegó geografía urbana. Mira que ha llegado el Junior con tremendas ganas. Y ya llegó geografía urbana. Si tú quieres descubrir un programa diferente, esto es para toda la gente. Mira, ahora te cuento, enciende el programa, conéctate por la noche, por la mañana. Tiene entrevistas, música y comedia, tiene de todo, esto es cosa seria. El Junior con sus personajes aquí te brinda la vida y el otro lado de los artistas. Recuerda que si tu día te va genial, es porque tú estás suscrito a este canal. Y ya llegó geografía urbana. Y ya conéctate, una, dos y tres, tú y ya llegó geografía urbana. Mira que ya comenzó geografía urbana. Oye, no te vayas, no te vayas. Mira, comparte para llegar a más personas. Somos Biografía Urbana, la casa del artista latino. Oye, ya viene la entrevista, así que no te demores. Estamos emitiendo señal para que la gente sepa que estamos en vivo. Pero ya viene la entrevista, ya, ¿oíste? No te la pierdas. Comparte. Somos la mejor plataforma de entrevista que hay. Biografía Urbana, la casa del artista latino. ¿Qué tal, creadores? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra edición más de este podcast. Mi nombre es Iván Salazar y conmigo se encuentra una vez más, casi continuamente, Junior Martínez por acá, señores. ¿Qué tal, queridos amigos de ¿Qué tal, creadores? Hoy estamos acá en el Centro de Cinematografía y vamos a hablar de un tema que me encanta y es el guión. Y para eso contamos con la presencia de mi profesora, porque es mi profesora, adoro eso decirlo, pero también es una genial actriz, directora de cine, guionista, y ya no me demoro más. Ica Santamaría, ¿cómo está, profe? Muchas gracias, estoy muy bien, muy agradecida de que ustedes me tengan aquí participando en su podcast de creadores, sí. Bueno, profe, comienzo preguntándole, hay muchas dudas hoy día, sobre todo yo que navego mucho en las redes sociales. ¿Qué es un guión? Wow, bueno, la pregunta es buenísima, la verdad. Un guión es un gran proyecto. En realidad es un gran proyecto, es la estructura que va a ayudar al equipo creador de producción y de dirección a contar una historia. Un guión es un mundo entero. Es un microcosmos de un mundo entero, de algo que se va a contar de la historia de básicamente una persona. Regularmente debe haber un protagonista. O sea, es la historia de la vida de alguien. Un mundo, porque una persona es un mundo. Claro. ¿Qué necesitan los creadores de contenido? Que para todos se necesita un guión, ¿no? Para poder tener el formato más mejor establecido. El que quiere escribir, ¿cuáles son los pasos que tiene que tener en cuenta a la hora de hacer un guión? Porque sé que esto tiene una serie de requisitos. Es que hay muchísimas metodologías y muchísimas teorías y bueno, uno como educador siempre está constantemente investigando y cada profesor o cada creador, en mi caso como profesora, pues uno va cogiendo las cosas como que le funcionan a uno, ¿no? Y también las cosas que tú crees que son importantes que
el estudiante o el creador o el escritor necesita para vender su producto. Entonces, yo creo que es esencial que un guión tenga, primero que todo, un personaje que aparte de tener una meta, tenga muchos sufrimientos, muchos sufrimientos para alcanzar esa meta. O muchos retos, pero tú sabes que cada reto trae un esfuerzo. Entonces tú tienes que construir una historia en donde el protagonista tenga una fuerza antagónica. Esa fuerza antagónica puede ser un antagonista, otra persona, o puede ser una institución, o puede ser la misma naturaleza, un huracán. Hay una fuerza antagónica, pero lo que debe tener el escritor es saber que ese protagonista, para alcanzar esa meta, la fuerza antagónica que él se enfrenta debe tener igual fuerza o igual potencia que él o más fuerza que él. Porque si la fuerza antagónica no es como un David y Goliat, si no es así, entonces no hay historia, no hay necesidad de ver que, bueno, está fácil. O sea que tú como escritor debes sentirte que los problemas en los que tú estás poniendo a tu protagonista, el problema que tu protagonista tiene enfrente, en el momento en que te inventas esa historia, esas ideas, tú sí tienes que sentir en un momento, uy, no, esto está muy difícil, que tú mismo ni sepas cómo solucionarlo. Claro. ¿Me explico? Tiene que haber un momento en el que tú veas que, wow, pero ese reto, ¿cómo lo voy a sacar de ahí? No sabes la respuesta. Si tú no sabes la respuesta en ese momento, entonces tienes ahí un reto. Porque si sabes la respuesta inmediatamente, la audiencia también la sabe y ya no hay chiste. Bueno, ¿existe algún tipo de guión en el cual no exista un antagonista? O sea, puede existir algún tipo de historia. Porque bueno, me baso por ejemplo, en la película de Marciano, de Mark Wahlberg, la de Ridley Scott. No hay un personaje antagónico como tal. Es solamente el personaje principal en Marte presentándose, o sea, tratando de resolver una serie de problemas y demás. No hay un personaje que se le pueda decir No como el una antagonista. persona, claro, porque aunque yo no conozco bien esa película con todo y que me gusta Ridley Scott, hay una fuerza antagónica que es a lo que dice las circunstancias dadas o the given circumstances, que está en Marte, que está solo. Entonces, esa soledad y esa lejanía son los antagonistas de él. Por eso te decía, no necesariamente esa fuerza antagonista tiene que ser una persona mala. Puede ser una fuerza, puede ser una institución, puede ser el gobierno, puede ser una institución de mafia. ¿Me entiendes? Puede ser una ganga de mafia, puede ser un huracán. En este caso es la soledad y la lejanía que el personaje, creo yo, puede ser que está en Marte, ¿no? Sí, y todos los obstáculos que tiene Se que... presentan para poder sobrevivir solo. Entonces creo que puede ser más o menos explicado de esa manera. Profe, y ahora le pregunto, a la hora de escribir un guión, ¿eso también nace con la persona o tú lo puedes desarrollar en caso de que te guste? Todo se puede desarrollar. Yo empecé a escribir por pura necesidad, ¿no? Porque yo quería contar una historia y bueno, yo honestamente cuando estudié en la escuela, en el conservatorio de teatro, nos enseñaban un poco de escritura, pero yo no quería, no tenía ninguna ilusión de hacer eso. Sin embargo, a veces los maestros son importantes, ¿no? Te dan como que una lucecita y una maestra que me dijo, tú puedes hacer esto. Y yo dije, de verdad, pero lo dejé ahí. Y luego cuando vi que tenía que contar historias y que me costaba mucho, pues me puse a estudiar. De pronto hay algo que nace contigo, como esa gana de decir algo, de tener algo, y a veces uno no está claro mucho en qué es lo que tiene que decir, pero todo se aprende, para todo hay una técnica. ¿Considera usted que un guionista debe haber tenido o tiene muchas vivencias para sacar todas esas historias? Porque yo a veces me pongo a pensar, bueno, llega un momento en que simplemente no le viene más nada a la mente. ¿Cómo puede seguir escribiendo? Porque ha desarrollado su carrera toda su vida y sigue haciendo guión y vive de eso. Claro, bueno, tú te inspiras, buscas inspiraciones, ¿no? Primero, las experiencias vividas del escritor son las que le van creando su visión, son las que le van dando su perspectiva de cómo ve el mundo, cómo lo siente. Entonces, siempre que pienso yo, o en mi caso, que vas a contar una historia, para mí es interesante contar una historia a la cual yo no tengo mucha respuesta o que me inquieta.
tú sabes, una cosa que yo digo, wow, esto me parece interesante, si no es una cosa que te mandan, ¿no? Que no estás comisionado a escribir, debe ser, pienso yo, que es una historia que te asusta. Un tema que te asusta, un tema que ni siquiera quieres ni abrir la boca por ese tema. Como dice Robert McKee, que es un gran maestro de escritura con su libro que se llama Guión, Robert McKee tiene un quote que en inglés es, if the story that you're going to say is the story that you need to say, you are in deep shit. Y es una cosa feita, pero la voy a describir porque a mí me gusta muchísimo ese quote. Claro, claro. Dice, si la historia que tú viniste a contar es la historia que tú debes contar, estás sumergido en caca, en pupi. O sea que quiere decir que cuando tú tienes que decir lo que viniste a decir en este mundo, lo que de verdad esa voz que es interna, que te trae, que tú necesitas alumbrar, ese paso al atreverte a decir eso te va a meter en problemas. Es Claro. básicamente. Entonces, profe, cambiando un poquito el tema, todos sabemos, bueno, evidentemente que existen varios tipos de guión. Yo sé que la explicación va a ser un poquito más complicada, no se puede dar Trato de resumir. en tan pocos segundos, pero bueno, a corto modo, usted pudiera darnos algunos puntos que diferencian, algunos pueden ser obvios, ¿no? Un guión de televisión de un guión de, vamos a llamarlo, de serie de televisión, de un guión de cine, a un Teatro. guión de teatro, un guión de novela. Wow, sí, son muchas clases de guión. Bueno, las diferencias. A ver, ahora mismo se están desarrollando muchísimos subestilos, inclusive en las TV series. En las TV series, y cuando están llamando a los actores o los escritores, dice una persona especializada en acción de leyes, por ejemplo, como Law and Order, o en medical drama, en drama médico. ¿Ves? Hay demasiadas subdivisiones, pero y lo mismo, la telenovela ha evolucionado también. El mismo cine está evolucionado. Dentro del mismo cine hay cine de época, cine actual, cine de ciencia ficción. Las divisiones son inmensas. Yo creo que, o sea, decirte qué diferencia el uno del otro podría ser el ritmo de la historia. Creo que un guión de cine, que es lo que más me apasiona a mí, lo que más conozco, porque igual la TV serie tiene una estructura. La TV serie tiene unos episodios, los episodios tienen una entrada y tienen una salida que tienen que cumplir ciertos parámetros, pero a la hora de la verdad una película también en sí misma tiene todo eso. Entonces, yo pienso que es más una cuestión de estilo, que no sé cómo concretarte la respuesta en una sola cosa, pero podría decir que sí, una película de, o sea, lo que son 2 horas, máximo 2 horas y media, tiene una gran diferencia a cualquier otra de las otras. Porque tú cuando vas flipeando canales te das cuenta, esta es una película, esta no es una TV serie. Y es porque la película está tratando de representar todo el universo en 2 horas. Entonces está todo muy condensado. Está condensado desde el punto de vista de la historia y también desde el punto de vista de la actuación. Las TV series también están logrando eso, pero algunas TV series, pero es un poquito diferente, ¿no? ¿Considera usted, profe, que un guionista siempre se especializa en un género específico y se hace genial en eso, o puede dominar todos los géneros? Eso es como las personas, yo te digo. En general, yo pienso que un guionista, o sea, tú conoces a esas personas que son genias, que pueden hacer de todo, pero son muy poquitos. Claro. O sea, esa persona que puede hacer tanto acción como drama, como comedia, las hay, pero son poquitos los buenos. En realidad, siempre se especializan en una sola cosa y son buenos en una sola cosa. Yo creo que lo más común es que alguien se especializa en un estilo, ¿no? Es un estilo. Sí. Yo le preguntaba esto porque yo recuerdo ahora, cuando las veces que he hecho teatro, el productor, cuando hay veces intima un poco conmigo, él me dice a mí, no, pero esta obra no la veo que la escriba
tal persona, yo lo veo con tal escritor, no lo veo con fulano. Fulano es más de comedia, fulano es más de drama. Y entonces a mí siempre eso me llamó la atención. Yo decía, sí, pero al final no escribe. Sin embargo, disculpa, profe, que le interrumpa. Usted habla con el escritor y te dice, no, yo te puedo hacer una comedia. No, yo te puedo hacer un drama. Pero ya después, no sé, parece que después cuando tú lo ves en práctica, tú dices, Sí, no sé. es porque yo creo que uno se especializa en un estilo y también de alguna manera es un alter ego que se va reflejando en la escritura. Entonces, si yo misma me sorprendo de lo que yo escribo. Por ejemplo, lo que a mí me sale, yo digo, wow, pero ¿por qué escribo estas historias? O sea, yo digo, pero ¿por qué tienen que ser estos personajes? Pues es lo que me sale, ¿no? Este es un caso que escuché yo, eh, la película de Los Crímenes de Grindelwald, de Fantastic Beasts. Eso es de la saga de Harry Potter. Ajá. El guión para la película lo escribió la misma escritora del libro. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí vinieron una serie de debates porque no siguió una serie de parámetros. O sea, según lo que escuché, no, un escritor del libro tiene tiempo para desarrollar la historia, para escribir, y eso fue lo que ella hizo. O sea, en el guión uno debe como condensar más porque Sí, no tiene tanto tiempo. en el guión lo que tú haces, por ejemplo, estaban hablando de adaptaciones o cuando tienes libros, el guión condensa más. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué debes hacer? Por ejemplo, para representar una biografía de la persona de alguien que ahora está muy de moda, las biografías de cantantes, las biografías de deportistas, etcétera, etcétera. Se escogen los momentos de cambio, los momentos dramáticos, como en la vida de cada persona. O sea, no todos los días hay cambios. Entonces, en un guión lo que se busca son los momentos en que se presentan los problemas grandes, como la persona hace enfrenta o soluciona o vive con esos retos, desafíos, problemas y realmente eso es lo que uno quiere ver, no el día a día donde no pasa nada. Entonces escojas esos momentos de cambio dramático, ¿no? De cambio, básicamente, Ya, de reto. y digamos, bueno, siguiendo sobre esa base, a la hora de hacer una adaptación, ¿cómo uno decide qué personajes quitar o qué personajes agregar si es que uno agrega personajes? Por ejemplo, vamos a tomar el caso de Peter Jackson con El Señor de los Anillos o con El Hobbit, o la misma saga de Harry Potter. ¿Cómo uno decide coger el libro y decir, esto no lo voy a llevar a la película, o voy a quitar esto, voy a sustituir esta parte y voy a poner otra? Más o menos hay algún tipo de fórmula que uno pueda seguir. Yo digo que son aquellos que están contribuyendo a solucionar cambios o a causar problemas. O sea, porque hay diferentes estereotipos, ¿no? O arquetipos. Está el mentor, está el consejero, está el ángel, está el amigo, está el traidor. Son muchos arquetipos que están dentro de la historia, pero debes escoger los que son determinantes para la historia. Si sacas un evento que realizó ese personaje, sacas ese evento y no pasa nada, entonces tú no necesitas ese personaje. Lo que se hace es que si de pronto hay un evento importante en la vida del personaje principal causado por un solo personaje que desaparece, puedes fusionar ese personaje con otro e unir esas dos historias y volver esos dos, tres personajes, fusionarlos en un solo personaje. Puedes hacer eso también. Oh. Sí, Profe, ¿le ha pasado a usted de algo que ha escrito que lo ha producido de una manera y después se lo ha brindado a otra persona y esa otra persona lo ha hecho de otra manera y usted ha visto los dos trabajos y le ha gustado uno más que el otro o le encuentra algo más aquí o más allá? ¿Le ha sucedido eso en su Bueno, carrera? me ha sucedido, bueno, en mi carrera en general no, porque yo lo que produje de teatro, que se puede hacer varias veces, lo que yo escribí de teatro fue para mí y nunca lo pasé a otras personas, pero hay algunas escenas de algunos cortometrajes que yo he escrito que nunca he hecho esos cortometrajes, entonces ahora se las doy a mis estudiantes para que las hagan, ¿no? Y he tenido la oportunidad de ver las mismas escenas producidas por diferentes estudiantes y a mí me encanta, me encanta. Es absolutamente gratificante y divertido ver la misma historia producida por diferentes personas. Eso pasó el otro día cuando desarrollamos una escena acá con usted, escrita por usted, de este tema de migración, Sí, de ICE que viene. sí. Disfrutamos la escena, Iván, que pudimos hacer nosotros, que le pusimos toda la fuerza. Los chicos hicieron un magnífico trabajo.
y después la profesora nos puso la grabación que ellos realizaron hace un tiempo y comparamos, tuvimos la oportunidad de que veíamos aquí, que veíamos allá. Las dos estuvieron pues, espectaculares, Las dos lindas. Ujú. bellas. Las actuaciones de las dos geniales. Wow, yo me quedé Sí, quedaron muy enamorado del bonitas, trabajo. Sí. diferentes. Y lo que tenían esas escenas, las trajes, porque como estamos limitados con el COVID ahora, entonces son escenas que se pueden hacer en el mismo espacio de la escuela, lo podemos adaptar, son poquitos actores, la locación, etcétera, se prestan, ¿no? Entonces he tenido ese chance. De resto, no se me ha presentado tanto esa oportunidad de como, por ejemplo, ya no hago teatro mucho, entonces no, lo que escribí para teatro siempre fue para mí, no lo he visto en otras actrices, sería interesante. Profe, y ahora le pregunto como actriz, ¿considera usted que hay guión malo y guión bueno? Como actriz, ahora, en este momento, bueno, claro que sí hay guión malo y guión bueno, pero ya como actriz a mí me parece, porque me gusta ese desafío de que me den algo. Yo tengo una amiga que es actriz y entonces ella no está aquí, ella está en Nueva York y nosotros tenemos un juego de que nos mandan líneas para una audición y qué audición tan mala y entonces nos copiamos de Mamet, David Mamet, que él dice que bueno, que apuesta con otro amigo actor a que yo puedo hacer que esta porquería suene bien. Wow. Y entonces nos ponemos en ese miedo que me dieron y uno dice, wow, qué difícil, qué horrible está esa, pues eso está ridículo, pero bueno, vamos a hacerlo funcionar. Y lo hemos hecho funcionar. Entonces creo que siempre hay una manera de elevar el contenido. El actor puede elevar el contenido. Claro. Usted domina gran parte de esa rama de lo que es actuar y con todos los años de carrera que tiene. Pero viéndolo de la parte de un novato que esté comenzando y se enfrenta a un guión, vamos a suponer, de teatro, y de repente lee aquello y no le gusta, ¿qué usted le pudiera recomendar en ese momento para que se enamore de esa historia? Para que se enamore de esa historia. Sí, exacto. Y no se sienta mal y no crea un ambiente negativo en la Ok. producción. De todas maneras, lo primero que yo le digo a la gente joven es que hay una curva de trabajo en lo artístico y es que casi siempre, no siempre, vas a tener un momento de dificultad en donde no lo ves. No importa si eres profesional o si tienes cuánta experiencia tienes. A veces un pedazo y un momento en donde tú no lo ves. ¿Sí ves? Entonces, lo que yo recomiendo es que te sumerjas en la historia, en el personaje y entres por ahí por muchísimos lados hasta el cansancio. Exacto. Y recomiendo que el actor debe saber que lo que pasa es que el actor nuevo subestima la cantidad de trabajo que tiene que invertir para sacar un personaje. Entonces lo que yo le digo es que no le estás poniendo suficiente tiempo. Claro. Entonces, lo que le recomiendo es darle más tiempo. Si tú le das bastante tiempo al texto, si lo repites más veces o a los personajes, a uno y a otro, de repente el arte de actuar se te ilumina. Ella como que un día luminoso, ay, entendí esto. Ella de verdad, casi que como un fantasma, ella se te ilumina, pero tú tienes que darle para que ella se te ilumine y para que entiendas. Pero ¿existe alguna fórmula, existe algún ejercicio que te ayude a entender, a comprender más, a desmenuzar el texto? Bueno, el texto, yo siempre digo que el texto es una trampa. Siempre es una trampa. Él viene y tú ¿qué te imaginas algo? Y pienso que la mayoría de las veces que lees el texto por primera vez, como tú lo interpretas la primera vez, es una idea, te da una idea, pero no necesariamente esa es la idea, la manera en que la debes actuar. Esa es la trampa. Entonces tu idea es cómo entrarle. El ejercicio podría ser que tú leas lo que se llama el subtexto, que tú improvises el subtexto para entender qué es lo que está pasando. Por ejemplo, digamos que en el texto se coloca, no sé, que dice, buenos días, quiero que me lleves a almorzar esta tarde porque más tarde no puedo porque tengo algo que hacer. Eso es lo que tiene que decir. Y dice, bueno, ¿por qué está diciendo eso? Ok, entonces digamos que le interprete, ok, lo que se le ocurre que de verdad está diciendo, dice, o me llevas ahora o yo voy a romper contigo. Eso es lo que de verdad quiere decir. O sea, ¿cuál es lo que está detrás de las palabras? Al entender eso, inmediatamente sabes la intención. Entonces le dice, mire, me haces el favor, yo necesito que me lleves a almorzar esta tarde, porque si no, es que yo esta noche no puedo.
Es como, ya lo entendiste que era como una sentencia. Si ves, tienes que entender qué es lo que está pasando, saber la intención que tiene el personaje y para eso hay que leer detrás de las letras. Entonces te pones a improvisar lo que hay detrás de las letras, entiendes la intención y ya al entender la intención la cosa es más fácil. Claro, si tú interpretas otra cosa dependiendo de las circunstancias de la escena, digamos que sea que le está dando una oportunidad al otro personaje, le puede decir la misma cosa pero de otra manera, le puede decir: ay, mira, yo necesito que me lleves a comer esta tarde. Por favor, porque es que a las 8 tengo que trabajar, estoy ocupada. Ya es la misma historia, pero con otra intención. Otra O intención. sea, hay que entender, bueno, aquí es una muestrica, pero hay que entender Exacto. bien la intención. Exacto. Ujú. Y saber Sí. que hay una trampa ahí, siempre hay una trampa. Sí, exacto. Y yo por lo menos las veces que me he enfrentado a un guión siempre lo he leído muchas veces. Inclusive uno crece mucho en el transcurso de la puesta en escena y desarrolla más el personaje. Inclusive yo recuerdo, y les hago un cuento, una vez que terminé un espectáculo de teatro musical en Cuba, que el director, el último día de función, en uno de los personajes que yo hacía, él me dijo a mí, ese último día de función, él era como medio gago, y me dijo: Macho, hoy fue que te quedó bien ese personaje. Papá, después de casi 80 funciones. Y yo me quedé loco. Pero bueno, son cosas que suceden, ¿no? Y uno lo respeta. Fíjate, eso hace muchos años de eso ya y a mí jamás se me olvidó. Sí, y tengo un pequeño ejercicio que estoy desarrollando y es totalmente unortodoxo, es un ejercicio inédito, la verdad, unortodoxo. Y es que tú tengas tus líneas, pones la alarma a las 2:30, 3 de la mañana, no te mueves, despiertas, solamente te mueves para apagar la alarma. Sin moverte, sin ningún esfuerzo de impresionar a nadie, dices las líneas a esa hora. ¡Wow! Pero sin hacer ningún esfuerzo de que te oigan lejos ni nada, sino ahí en la camita. Para ti. Para ti, para que le encuentres la verdad. 1A. Lo ensayan Espectacular. y me cuentan. Yo nunca lo había escuchado, inédito, ¿verdad? Sí, Mira, sí. tú, está bueno eso. Me encanta. Ese me ha pasado de alguna manera por accidente. Me pasó en accidente unos ensayos largos en un teatro. ¿Ves? Y por suerte en un teatro grandísimo y bien oscuro, bien bello. Y descansamos un rato y me quedé dormida. Cuando me desperté, que ya tenía, entonces eran 2, 3 de la mañana, y empecé a decir la línea y dije: ¡wow! Eso es, le encontré la verdad, entonces lo seguí aplicando. Mira qué interesante, bro. Mira, está bueno. Ya ahí los que están tratando de buscar algo ya tienen un Exacto. consejo y creo que bien válido, bien bueno, por cierto. Nunca lo había escuchado, por cierto. Sí, funciona. Entonces, profe, volviendo a la parte, a la conversación acerca del guión, ¿usted cree que un escritor que está comenzando ahora tenga posibilidades de vivir de ese tipo de trabajo? Claro que sí, absolutamente. En cuanto a lo del guión, tienes que prepararte para invertir las horas necesarias, para saber que tienes que volver a escribir y reescribir cuantas veces sea necesario. Investigar, saber también que los primeros libretos es como que son los libretos en que tal vez tú vas sacando todas las cosas que nos sirven, todo ese poco de limpiando toda esa parte creativa. Y ya como en los terceros, cuartos libretos es que tú empiezas a ver por dónde es que tú vas, porque uno mismo no sabe ni por dónde es que le va el cuento de uno, ¿no? Exacto. Entonces empiezas a descubrir tu voz. Sí se puede. ¿Y hay algún tipo de material, ya sea de video o algún tipo de revista, libro, en el cual se puedan apoyar que les dé como una base, ¿no? Bueno, hay muchísimos. A mí me gusta bastante Robert McKee, el libro de guión. Creo que es muy bueno para empezar con ese libro que está gratis por todos lados en castellano, en español. Y bueno, en inglés hay un canal muy interesante que se llama Film Courage. También lo aconsejo, es muy bueno, tiene los mejores académicos de los Estados Unidos también enseñando. Pero en realidad debes encontrar a alguien que te ayude, que vea por dónde vas, que la interacción en grupo de trabajo, que se dé cuenta qué es lo que te pasa a ti, qué es lo que estás haciendo cuando estás creando un personaje. Creo que el trabajo de mesa en grupo, en un principio, si se puede, si tienes la oportunidad, te ayuda. Porque es que escribir es como un poquito doloroso y tedioso. Entonces, eso de crear un grupo de trabajo al principio es bastante
te va a ayudar bastante porque es un trabajo muy solo. Y para arrancar, si no tienes un grupo de apoyo, es bastante, tú sabes, desafiante. Ya. Profe, ¿considera usted que una persona que quiera dedicarse a escribir puede crecer, puede aprender hoy día en el tema de las redes sociales buscando mucho material o necesariamente tiene que pasar en una escuela? Definitivamente yo pienso que la academia es importante. Ok. Te quitas, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú puedes aprender muchísimas cosas en YouTube o en las redes sociales o por internet. Y gracias a Dios es una buena herramienta. Pero ¿qué sucede? La academia, cuando tú empiezas a estudiar algo, te da una cierta organización y un cierto orden, te da una disciplina que necesitas. Y además te ahorra horas de buscar qué es lo que tienes que aprender. Primero, en el orden que lo debes aprender. Entonces, creo que la educación es una conversación bastante larga que la tengo últimamente con mi hijo, que le gustan tanto los deportes como en la academia, como un buen entrenador. Mi hijo le gusta la lucha libre, ¿no? Y él se ha dado cuenta que un buen entrenador le salva horas con un movimiento nuevo que te enseñe, igual que con un movimiento nuevo que te enseñe un maestro de persona a persona, te está salvando horas y horas de trabajo con la corrección y con la rectificación que te hace el maestro. Te está iluminando para que tú aprendas y avances más rápido. La meta del maestro es economizarte tiempo. Uno como maestro rápidamente va midiendo por dónde está la clase, qué necesita la clase. Hay un programa, ¿verdad? Hay un plan de clases que traemos en el semestre, pero en el YouTube te trae ese programa y es estático. El maestro se da cuenta que este grupo en particular tiene cierta preferencia o tiene necesidades de X o Y forma de escritura y uno rápidamente se va adaptando a los estudiantes y al grupo. O sea que es una cosa más personalizada. No tienes que esperar todo, sino que uno dice, ok, estos estudiantes necesitan este tipo de ejercicios o tal vez el ejercicio que yo le estoy dando al estudiante no le ayuda muchísimo a llegar, porque uno tiene que saber. El trabajo en persona, tú te das cuenta, tú usas mucho tu intuición y sabes qué es lo que le va a trabajar y qué es lo que le va a funcionar, qué estilo de enseñanza le va a funcionar para el grupo de estudiantes que tienes en el momento. Profe, ¿cuántas asignaturas imparte acá en la escuela? Varias, hago producción, hago dirección de cine, hago dirección de actores Súper. y guión. Wow. Bastante. Así que ustedes saben, señores, hoy tuvimos la oportunidad de escuchar a la profesora Iga Santamaría hablarnos de guión. Ustedes saben lo importante que es superarse. Si usted quiere estudiar una carrera audiovisual o quiere estudiar en una escuela que le puede dar todas las herramientas, esta es la ideal. La Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Así que puedes llamar al número que aparece en pantalla o buscarla en las redes sociales. Profe, agradecemos su presencia acá en este podcast. ¿Qué tal, creadores? Muchísimas gracias por su tiempo. Sé que siempre está complicada. Creo que es una de las personas que yo he podido conocer que más agendado ha tenido todo, que yo he podido ver. Muchas personas hoy día viven un poquito a lo loco, ¿no? O tienen algunas cosas escritas, pero usted, el día que usted me enseñó su agenda, me dijo, sí, puedo tal día, y yo vi todas las cosas que tenía, y yo dije, wow, hay que aprender de ese tipo de... Con el Google Calendar. Así mismo Sí. es. Muchísimas gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes por tenerme aquí. Gracias, profe. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, nada, como dijo Junior, este podcast está siendo traído a ustedes en parte gracias a la Escuela de Cinematografía, Arte y Televisión de Miami. Si quieren aprender algún tipo de carrera audiovisual, pueden contactar a la escuela al número que aparecerá en pantalla. Así también tenemos un segundo sponsor de este video, PureVPN, un servicio de VPN rápido, confiable y que ahora tiene más de 6.500 servidores en todo el mundo. Asegura su conexión en todos sus dispositivos con aplicaciones fáciles de usar. Es la única VPN en el mercado con una auditoría de terceros, siempre activa para verificar la afirmación de que no hay registros. Funciona con Disney Plus, Netflix en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Australia, Francia, Alemania, Japón, entre otros, así como también funciona con Amazon Prime. Y por último, lo mantiene seguro sin importar dónde se encuentre
con protección de Wi-Fi pública. Profe, como dije anteriormente, muchas gracias por estar aquí con nosotros, de verdad. Muy divertido, muchas gracias. Sí, yo sé que Junior aprende cada vez que va con usted al aula. Yo aprendí hoy muchísimo, de verdad. Y bueno, aquellos que quieran animarse pueden venir a la escuela y aprender con la profesora. Vengan para acá, por favor. Profe, sus redes sociales. Ica Santa María, ahí me encuentras. Es Ok. fácil, mi website, todo está ahí. Sí, con porque mi todo el nombre. trabajo que usted hace constantemente de usted lo sube a su canal de YouTube. Algunos, no Algunos, muchos. no Sí, muchos. algunas cositas están ahí, algunas cosas que hice especialmente para las redes sociales están ahí. Ujú. Perfecto. Bueno, ahí ustedes saben, señores. Nos vemos en el próximo programa. Saludos.